18º domingo del tiempo ordinario, ciclo A, 2 de agosto del 2020. Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En el primer punto meditamos: Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. La gente fue a encontrarlo. Él, compadecido, curó a muchos enfermos. Al enterarse de eso, de la muerte de San Juan Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Jesús se retira a un lugar solitario para orar, lejos del ruido y de los afanes. Necesita el silencio para escuchar la voz del Padre, para dialogar con Él, para orar y prepararse o disponerse mejor para seguir su misión con renovadas fuerzas. La gente lo supo y se fue a buscarlo. Dejó sus casas y se fue a pie para escucharlo. ¿Qué cosa atraía a esas personas? ¿Qué querían obtener de él? Jesús los mira con compasión. Esta es la actitud de Dios, que en Cristo da la vida por nosotros débiles y pecadores. Jesús cura a los enfermos, no solo del cuerpo, sino también del alma. Él los ama, por eso quiere su bien, pero también quiere que crean en Él, que se den cuenta de que Él es su Salvador, su Señor, que adhieran a la nueva ley del amor, al Evangelio, que lo amen sobre todas las cosas, que vivan como Él. Señor Jesús, enséñanos a amar el silencio y a gustar de la oración de cada día, del diálogo íntimo, afectuoso y continuo con Dios trino y uno, para que, en sintonía con Él, podamos dejarnos orientar y disponernos para toda obra buena. Tú que nos sigues curando, particularmente en el sacramento de la confesión, enséñanos a ser compasivos y misericordiosos, a estar cerca de los que sufren para ayudarlos en tu nombre con amor solícito. En el segundo punto meditamos: Jesús le pide a sus discípulos que le den de comer a la multitud, pero ellos solo tienen 5 panes y 2 pescados. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Aquella multitud había seguido a Jesús en el desierto para escuchar su palabra. Había buscado de verdad, como primera cosa, el reino de Dios. Llama la atención que esas personas que seguían a Jesús era un gran número, y que muchos eran hombres que sentían el peso de la familia y que de todas maneras dejaban todo para seguirlo. 5.000 hombres que estuvieron un día saciándose de la palabra de Dios que salía de la boca de Jesús, pero no habían comido. Aquí explota la objeción de algunos hombres de hoy. ¿Qué sentido tiene hablar de la palabra de Dios cuando se tiene aún hambre de pan de harina, cuando hay millones de niños desnutridos que mueren por las consecuencias del hambre?
¿Qué sentido tiene que nuestros misioneros vayan a los países pobres para anunciar el reino de Dios a hombres que sobreviven con poco alimento y poca agua y con poca ropa muy precaria? Esto sería un insulto si nosotros cristianos nos detuviéramos ahí, si no hiciéramos como hizo Jesús. Él no dijo a las multitudes: la misa ha terminado, pueden ir en paz, ahora vayan a comprar el pan y quien no tenga dinero se las debe arreglar. Jesús pide a sus discípulos que les den de comer. El milagro comenzó con el poner en común lo que había. Comenzó con el sacrificio de quien en el fondo ya tenía su almuerzo para consumirlo. Ante esta página del Evangelio, qué confusión se produce en muchos cristianos, particularmente en los que pertenecen a las poblaciones ricas. Ante una inmensa multitud de hambrientos, aproximadamente las 3/4 partes de la humanidad, estas poblaciones son como aquellos que tienen 5 panes y 2 peces, pero que se resisten a cederlos o a compartirlos. El mundo desarrollado del hemisferio norte, donde están una buena parte de los países que se dicen cristianos, quieren acaparar casi todos los recursos de la tierra. Sigue el desinterés de los que tienen por los que no tienen que comer. Es más fácil decir: despídelos para que vayan a comprar alimentos. Si no tienen dinero, no nos importa. Ese es su problema. Jesús se toma en serio la responsabilidad de alimentar a los demás en el espíritu y en el cuerpo. De esta actitud caritativa han surgido innumerables obras en la historia de la Iglesia. Espíritu Santo, ayúdanos a tener más conciencia de la necesidad de poner a disposición todo lo que somos y tenemos para que el mundo encuentre a Dios y se alimente de Él, de que nosotros somos el pan que debe quitar el hambre de Dios a mucha gente, pero también que busquemos responsablemente poner a disposición nuestros bienes materiales para saciar el hambre de muchos que esperan en nuestro amor generoso, recurriendo siempre a la confianza en la divina providencia. En el tercer punto meditamos: Jesús bendijo lo que tenían los discípulos, lo multiplicó, lo bendijo, lo distribuyeron. Todos comieron hasta saciarse y hasta sobró. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús en el desierto bendijo, multiplicó los panes y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Este milagro es una anticipación del misterio eucarístico, en el cual se dará Él mismo a nosotros como alimento para la vida del mundo, el pan de la unidad y de vida eterna. Él continúa también hoy a multiplicar los panes y los peces de la naturaleza, solo que los que están en mejor situación económica, en lugar de que los distribuyan a la multitud, tratan de tenérselos para sí. Más bien sucede, a veces, que los destruyen, si sobran, para no bajar el precio en el mercado. Mientras tanto, hay quien muere de hambre. No se trata de dejar de anunciar a los hombres que busquen ante todo el reino de Dios para buscar las armas y hacer una revolución. En tiempos de Jesús también había terribles injusticias.
Es necesario hoy, más que nunca, repetir el dicho de Jesús: busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, porque de la palabra de Jesús y de su justicia, los hombres podrán ser inducidos a abrir la mano, a distribuir a las multitudes su pan y a luchar por la otra justicia, la de este mundo. El resto les será dado por añadidura. Es decir, si escuchan verdaderamente la palabra de Dios, ella les ayudará a resolver también los otros problemas: el hambre, la sed, la pobreza, la educación y la paz. Esta palabra de Dios no es alienarse de la realidad, no es traicionar la esperanza de los pobres y de los hambrientos, sino que más bien es ponerse en condiciones de dar a ella la verdadera respuesta. La promoción humana se hace junto con la evangelización. El amor de Cristo se hace pan en la Eucaristía para nutrir nuestra hambre, se multiplica para nosotros, para que lo distribuyamos a los hermanos, junto con el otro pan, que nutre el hambre del cuerpo. Él nos pide compartir lo que nos da, su palabra, su amor compasivo y su gozo. María, Madre nuestra, enséñanos a valorar el pan de la palabra de Dios y el pan eucarístico que Jesús nos regala, que sepamos acogerlos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, y que, hechos vida en nosotros, podamos compartir todo con nuestros hermanos necesitados del Dios vivo y verdadero, y también del pan material, del afecto, del consuelo y de la ayuda en sus necesidades. Ayúdanos a vivir una vida austera, ajena al consumismo, al desperdicio, para que podamos en la simplicidad gozar de lo esencial, ser felices compartiendo y ayudando con amor a nuestros hermanos para mayor gloria de Dios. Amén.